¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la sesión número 2 del curso de seguridad y hardening en Debian 11.3. En esta segunda sesión empezaremos a revisar los laboratorios para poder trabajar en el cifrado de información, cifrado de particiones. Entonces, acá le digo, ahora, ojo, fíjense, necesito la herramienta Crypt Setup, pero estoy presionando la tecla de tabulación y no me reconoce el comando Crypt Setup. ¿Por qué? Porque Crypt Setup no lo tenemos instalado, ¿está bien? No está instalado. Entonces, lo primero, vamos a hacer un search de apt. Le digo apt search y le digo acá Crypt Setup. Quiero ver si existe dentro de los repositorios oficiales de Debian Crypt Setup. Le doy Enter y efectivamente acá está. Acá lo tenemos, lo estoy seleccionando, Crypt Setup. Esta es la herramienta que tenemos que instalar, Crypt Setup, ¿ok? Entonces lo primero, hacemos un apt update para ver si todo está normal. Me dice que hay 3 paquetes que tienen que actualizarse. Entonces lo actualizamos esos 3 paquetes. Ahí está, la actualización ya ha terminado. Ha sido bastante rápido. Y ahora sí le digo, vamos a instalar Crypt Setup. ¿Está bien? Entonces, le doy Enter. Le digo que sí. Y que comience la instalación. Excelente. Ya ha finalizado la instalación de Crypt Setup. Ahora, una vez que hemos instalado Crypt Setup, ahora sí podríamos utilizar esta herramienta para poder proteger nuestra partición, nuestro disco. Entonces acá le decimos Crypt Setup espacio lux format espacio /dev /sda1. Así se llama la partición desde el punto de vista protocolar. Ese es el nombre que le ha dado. ¿Está bien? Entonces le damos Enter. Acá me dice, ¿estás seguro de que quieres sobreescribir todos los datos? Porque no va a haber ningún tipo de recuperación. Entonces sí, estamos seguros. Y como dice acá, tiene que typear la palabra yes en mayúsculas, es decir, tendríamos que colocar así. Le doy Enter. Me dice, introduzca la frase de contraseña. Ok, colocamos la frase de contraseña, repetimos la frase de contraseña, le doy Enter. Y fíjense, esto es importante, es lo que quiero que entiendan. Me dice, el dispositivo SDA1 está en uso, se está utilizando. No se puede proceder con la operación. ¿Está bien? Y es importante. Y esto lo hice a propósito para que ustedes entiendan. Cuando necesiten proteger una partición o un disco, esa partición o ese disco tiene que estar desmontado. Si ustedes recuerdan, hace un momento hemos ejecutado este comando, el mount, ¿verdad? Hace rato lo hemos montado para poder verificar si está la partición trabajando correctamente, ¿ok? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es desmontar. Para desmontar solamente tenemos que colocar el comando umount, ¿está bien? Umount. Y listo. Le doy Enter y dice no montado. No montado. Eso quiere decir que ya no está montado. Si ejecutamos un listado de datos, fíjense, está vacío. ¿Está bien? Le doy Enter y no me aparece nada. ¿Ok? ¿Listo? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora?
recién podemos ejecutar nuevamente el crypt setup del Lux format. ¿Está bien? Recién, para poder realizar la protección de la partición. Recién. Ahora, mucho cuidado con esto. Su compañero nos pregunta, ¿se va a perder la información si es que existe? Sí, se pierde la información si existe. ¿Qué es lo recomendable? Y por eso estamos yendo en un orden cronológico. ¿Está bien? Primero tienes el disco, luego le aplicas la protección de cifrado al disco y recién se puede guardar información en ese disco. ¿Está bien? Ahora, si alguien me dice, pero ¿qué tal si yo ya tengo un disco con información y necesito cifrar ese disco, proteger la partición? Entonces yo les recomiendo que primero saquen un backup de la información y recién puedan ustedes aplicar esto del LUKS, del cifrado del disco. Saquen una copia de seguridad. ¿Está bien? Porque de que se va a perder, sí se va a perder, porque recuerden, hace un momento nosotros habíamos creado, no se olviden, les muestro más arriba, habíamos creado nosotros un archivo, ¿verdad? Justamente acá. Con el comando touch habíamos creado un archivo dentro de la carpeta datos. ¿Está bien? Entonces, para que no tengan problemas de manejo de integridad, verificaciones, modificaciones de bits, etc., es mejor que saquen una copia de seguridad. ¿Ok? Saquen un backup de sus datos. Ahora, ojo, ¿por qué les estoy diciendo esto? El tipo de cifrado que se va a aplicar a estas particiones o al disco en general es un cifrado a nivel de capas. Es decir, se va a realizar un wipeo del disco. No es un formateo de protección típico, es un wipeo. ¿Está bien? Generalmente esta técnica del wipeo se lo utiliza cuando necesitamos realmente eliminar toda la data. Esto del wipeo se lo utiliza, por ejemplo, cuando necesitan tener discos totalmente vírgenes o recobrar el tema virgen en un disco. ¿Ok? Puede ser que hayan colocado información, pero ahora necesitan limpiar. Hay algunas personas lo que hacen es formatearlo a bajo nivel, pero eso no es suficiente. Tienen que wipear el disco si realmente quieren eliminar toda la información que tenía ese disco. Entonces, lo que hace esta herramienta es eso, es wipear, colocar capas de seguridad, protección y obviamente hace que la información sea irrecuperable según la cantidad de iteraciones que se aplique a la partición o al disco. Bien, entonces en este caso, crypt setup, lux format, SDA1, le doy enter. Me pregunta si estamos seguros, le decimos que sí. Me pide que coloquemos o introduzcamos la contraseña. Lo colocamos, repetimos, le doy enter. Y entonces acá es donde está realizando todo ese proceso. ¿Ok? Todo ese proceso. Listo, ahí está. Ya terminó. Ya terminó. Una vez que ha terminado, volvemos, estamos, ojo, en la máquina de instalación normal, colocamos BLKID, le damos Enter y fíjense, esta es la partición de 20 GB y ahora sí, aquí aparece como CryptoLux. Es decir, que esta partición ya está protegida contra eliminación, contra robo de información. ¿A qué me voy con todo esto? Por ejemplo, este es un disco. Estas tres líneas o estas tres particiones forman un disco. Si este disco se los roban
y lo montan en cualquier otra máquina, en algún laboratorio, no hay ningún problema. Lo van a poder montar y van a poder recuperar la información. Las personas malintencionadas. En cambio, si alguien roba este disco de 20 gigas, no lo va a poder montar. ¿Por qué? Porque este disco ya está protegido, está con CryptoLux. ¿Está bien? Ya está cifrado el disco, está cifrada la partición. ¿Ok? No lo va a poder montar. Entonces, desde el punto de vista de seguridad del disco como tal, no va a haber ningún tipo de inconveniente. Si alguien se lo roba, bueno, no va a haber conflicto porque la información o el disco como tal ya está protegido. ¿Ok? Esto por un lado. Por otro lado, una vez que ya hemos visto el cifrado, veremos cómo ha quedado la información. ¿Está bien? Entonces acá le voy a decir crypt setup, espacio, LuxDump. Vamos a hacer un volcado de la información que tenga al momento. Le digo acá /dev/sda1. Le doy enter. Y entonces acá me está mostrando la información que tiene de protección y de seguridad de la partición o nuestro disco. Acá nos dice se está utilizando la herramienta Lux en su versión número 2. Cantidad de epoch, esto quiere decir de épocas 3. ¿Qué es lo que ha hecho acá? Como ya les dije hace un momento, para poder proteger las particiones o los discos, lo que Lux hace es trabajar con una cierta cantidad de iteraciones de protección. ¿Está bien? En este caso, son 3 iteraciones, 3 vueltas que ha dado sobre toda la superficie del disco y lo ha wipeado, lo ha protegido. ¿Está bien? Entonces eso es lo que ha hecho, eso es lo que significa los epoch, la cantidad de iteraciones. Bien, ahora, importante, acá aparecen los K-slots, ¿está bien? K-slots. Los K-slots se refiere a la cantidad de llaves que ustedes pueden obtener para poder acceder a este disco. Existen 8 K-slots. 8, comenzando en 0, terminando en 7. Ahorita solamente tenemos una llave que está activa, que es la llave número 0. Esta es la llave con la que se ha creado la partición y se ha protegido y está cifrado. ¿Está bien? Es una llave de 512 bits. Como llave, el tamaño de la llave es más que suficiente, ¿no? Se está trabajando con AES XTS, con cifrado 64, ¿no? Ahí está el tamaño de la llave, es 512. Acá nos aparece, esto es lo interesante. Aparte de la llave, se está generando un código SALT, ¿está bien? Por si acaso, una cosa es tener la llave y otra cosa es tener el código SALT. El código SALT es un código que se adjunta a la llave para poder incrementar el nivel de seguridad. Es decir, tú tienes la llave, tienes el código SALT, lo unes ambos y se crea una super llave, si es válido ese término. O sea, ya tenemos un nivel de seguridad todavía más amplio. ¿Ok? Y ahí es donde al final decimos que se está trabajando con SHA-256 a nivel de seguridad complementaria. ¿Ok? Esto, por si acaso, esto de SALT ya viene desde hace mucho tiempo atrás. Generalmente lo utilizaban los desarrolladores para poder almacenar las contraseñas de los nuevos registros de sus clientes dentro de la base de datos. Ustedes entenderán que a la hora de registrar la cuenta o el perfil de un usuario en una aplicación, te piden ahí apellido paterno, materno, nombre de usuario, contraseña. Entonces, cuando tú le das la contraseña, internamente el sistema lo que debería hacer es, primero, cifrar la contraseña. Aparte de cifrar la contraseña, tiene que adjuntar un código SALT
y recién se guarda o se almacena en la base de datos. Eso es lo que se utilizaba hace unos cuantos años atrás. Hoy en día ya se tiene que trabajar con factor de autenticación, ya sea doble factor de autenticación, o lo que se está utilizando últimamente es el múltiple MFA, lo que es el múltiple factor de autenticación, ¿no? Entonces, importante, pero como cultura general es interesante que ustedes conozcan que para poder trabajar en la creación y generación de llaves, sí o sí se utiliza SALT. Luego, como entenderán, acá estamos utilizando el PBK-DF2, que ya lo hemos visto en la sesión anterior para poder proteger nuestro gestor de arranque, pero el PBK-DF2 como algoritmo se lo está utilizando dentro de Digest. Para poder manejar credenciales, siempre se trabaja con Digest, por si acaso, siempre. Si ustedes recuerdan en la sesión, en el curso anterior, cuando hemos visto administración de servidores Debian 11.2, que ha finalizado la semana pasada, hemos aprendido a configurar autenticación en servidores web. ¿Está bien? Ya habíamos utilizado un tipo de autenticación. Este es el otro tipo, el tipo Digest. ¿Está bien? Y esto es lo que se recomienda que siempre utilicen para poder proteger o trabajar con temas de autenticación. Cuando te pidan credenciales en algún lugar, siempre es bueno que ese formulario trabaje con Digest. Y en este caso, aparte de Digest, estamos utilizando el PBK-DF2. ¿Ok? Entonces, en resumen, no se olviden, pueden utilizar hasta 8 llaves. 8 llaves. Ahorita tenemos una sola llave. Para poder crear, por si acaso, para poder adicionar nuevas llaves, tienen que hacer lo siguiente. Punto número 1.